¿Qué tal, amigos y amigas de Factotum Records? Estamos ya en otro día más de la entrevista aquí en la Jardín Balbuena, en Factotum Records, con ¿qué dijera yo? Pues a lo mejor podría decirlo así simplemente como un gran tiktokero, pero no es más que eso, se la sabe mucho de medios audiovisuales, periodismo, ha entrevistado a mucha gente famosa y se la sabe en el ambiente de la música y muchas cosas. Estoy aquí con Luis Meijueiro. ¿Qué tal, Luis? Memo, muchas gracias por tenerme aquí. No, gracias a ti por estar. Qué bonita presentación, ¿eh? O sea, hasta me hace sentir importante. No, eres importante. Y ahorita van a saber por qué es importante y por qué tenía muchas ganas de que viniera Luis aquí a la tienda. Hace poco voy a contar la anécdota porque está interesante, vino nuestro amigo Exael Salcedo, que le mandamos saludos, gran amigo de Luis, de Urs Bajo el Árbol y otro proyecto que se llama Camp, músico. Y me dijo, ¿sabes qué, Memo? Te voy a presentar a alguien que se la sabe de todas en TikToks y en medios y tiene una productora audiovisual y muchas cosas. Y dije, bueno, venga. Aparte me metí a buscarlo y me di cuenta que sus producciones, su contenido en TikTok es muy interesante. Es algo que a mí me llama mucho la atención como melómano. Pero quiero dejarlo a él que nos explique qué haces en TikTok y por qué eres tan popular con más de 50,000 seguidores en TikTok. 44.4 hasta el momento. Ah, bueno, 44.4 y contando. ¿Sabes qué pasa? Es difícil de repente llegar a cierto... O sea, llegas a un número, de repente la plataforma te da la oportunidad de crecer y de repente ¡pah!, te detiene. Eso he notado en Instagram también. Te detiene. Entonces ya, en Instagram porque te hace que le metas lana. Esa es otra. Ya ves, Dani, pon atención de eso, ya quieren que pagues ahí. Y en TikTok tiene que ver de repente con momentos. Te hace crecer mucho para que te digan, oh, está funcionando. Y de repente es que estoy haciendo mal. Juega con tu mente. Es una cosa, las redes sociales te generan ese rollo de estrés, en donde de repente, oye, funcionó este video, wow. Y de repente, el siguiente me va a funcionar. Claro. Y ya no funciona. O de repente baja, ¿no? O ya no llegas a la cantidad de gente y de repente dicen, oye, ya no estás haciendo contenido. Y yo, sí, tengo 10 videos que no has visto. Ajá. Entonces, pasa de eso. Pero ese tipo de contenido que yo empecé a generar es un contenido meramente musical. Yo quería conocer la plataforma, como te platicaba ahorita tras bambalinas. Quería conocer la plataforma, quería saber por qué era tan popular el TikTok. Yo no quería bailar. Bueno, lo hice, pero... No te querías encuerar tampoco. No, eso sí no lo hice. Eso sí no lo hice porque no hay manera. No hay manera, pero de la otra parte, o sea, sí intenté como entender cómo estaba funcionando en esas épocas de pandemia donde estábamos encerrados y no teníamos nada que hacer. Pues mi productora en ese entonces, pues todos mis proyectos se cayeron. Entonces dije, ¿qué está pasando, no? Y muchas empresas me empezaron a decir, oye, hay que entrar a TikTok. Y yo decía, ¿qué? ¿No? Eso lo ve mi sobrina, ¿no? ¿Qué es esa plataforma? Entonces le entré. En algún momento intenté conocer Snapchat y en algún momento intenté otras redes. Y yo decía, no, esto no es para mí. Y el golpe es fuerte, como te decía, el golpe es fuerte. La primera vez que ves una chica bailando, o ves gente haciendo lip sync, o ves comedia, y yo no quería eso. Entonces encontré a un TikToker, bueno, un generador de contenido irlandés, que eso sí, vive en una casa impecable, con un bosque y unas cosas maravillosas, y él hacía, todos sus TikToks parecían una película, con sonidos ambientales, cómo sacaba el disco de la caja, cómo lo ponía. Es una superproducción. O sea, yo decía, güey, para mí era porno, güey. Era porno. Yo decía, más, ¿no? Y este cuate, ¿por qué no está sacando más? Y yo todo el tiempo lo seguía. Y entonces TikTok dijo, a este güey le gusta la música. Y me empezó a poner cosas de música. Cosas padres, generadores de contenido que, pues, medio se suben a trends. Oye, que de esa manera explícale a la gente cómo funciona un poquito esa parte de TikTok. Es decir, si tú buscas algo, ellos lo saben y en automático te mandan. En automático, dicen, hay muchas como cosas que ni la plataforma te dice. Que si yo alguna vez platiqué con gente de TikTok y me decían, no, eso es mentira, pero no tiene otra explicación, ¿sabes? En algún momento yo leí, de esas que se dicen de repente por debajo del agua, que la cámara está viendo tu pupila. Y si tu pupila se dilata, entonces ese contenido te gusta. Claro. No lo sé, ¿eh? No suena tan descabellado, entendiendo cómo funcionan las cosas. También el tiempo que duras viendo cierto contenido. Oye, con razón nuestro productor siempre viene dilatado acá. No, totalmente, y depende de qué tipo de contenidos está bien, ¿no? Saludos, Kareli Ruiz. Es OnlyFans cabrón, seguidor de Kareli Ruiz. Totalmente. Oye, pero ¿por qué no? Pues ya digo, porque eso es lo chido, porque ustedes pensarán que él es un improvisado, ¿no? Él estudió comunicación en la ULA, Universidad Latinoamericana, y pues bueno, él ya tiene experiencia, pero un día dijo, bueno, esto me llama la atención y voy a tratar de ser chingón en esto, porque aparte,
lo que él hace es un nicho muy, muy especial, Luis, porque pues no es un nicho que es como que le va a gustar a toda la gente o no le va a gustar a tu mamá o a mi mamá es un nicho que le gusta a cierto tipo de personas. Claro. Y que es muy... Y sin embargo, tú has podido llegar a un ámbito muy... Vaya, me sorprende porque tienes muchos, muchos seguidores. Pero cuéntanos la anécdota que contaste fuera de cámara, de que decías que tronaste un día con tu chava y bueno, dices que hasta escucha, ¿no? No, claro, o sea, TikTok tiene eso. Te digo que entre las cosas que se manejan en el rollo por debajo del agua, dicen que te escuchan. Y seguramente a todos nos ha pasado que de repente hablamos de algo y aparece en las redes sociales, ¿no? Eso que estábamos hablando. Y yo me acuerdo mucho de eso, tuve un pleito con mi novia y de repente pues me empezaron a aparecer contenidos de vas a estar bien en el amor. O sea, cosas que no me pasaban, o sea, que no aparecían en mi algoritmo, ¿no? Diría mi sobrina de 15 años en el lado de TikTok, en mi lado de TikTok, ¿no? Porque hablan de, no, yo no estoy de tu lado de TikTok. Le decía, oye, ¿ya viste que, no sé, los Arctic Monkeys, de repente le empezaron a gustar? Los Arctic Monkeys sacaron un nuevo disco. Ah, no me ha parecido porque no estoy de ese lado de TikTok. O sea, ok, ¿entiendes? De repente ese tipo de slangs que ni idea. Entonces me empezaron a aparecer ese tipo de contenidos y fue solamente ese rollo, ¿no? Porque las cosas mejoraron y ya no me volvieron a aparecer. Ya, me regresaron a cosas de música. Entonces siento que nos están espiando, un mundo nos vigila. ¿No? Oye, como dijera Pedro Ferriz, un mundo nos vigila, totalmente. Oye, y cuéntanos, ¿cómo ves, digamos, para un chavito de 15 años, de 14, de 12, niño, niña, ¿por qué se clavan tanto? ¿Por qué la adicción a TikTok? ¿Y cómo está hecho TikTok para generar esa dependencia en los adolescentes? Te voy a platicar tal vez un poquito de mi experiencia. O sea, tengo 39 años. Para mí, yo ya me siento ruco para las redes sociales. ¿Ya estás ruco para TikTok? O sea, sí, no, para todas las redes sociales, ¿eh? O sea, en general. ¿Sí? Bueno, menos para Twitter. Twitter sí somos los haters rucos que estamos ahí clavados. Pero para todas las redes sociales. En 2016 trabajé para YouTube. Tengo una productora, una agencia, como bien lo platicabas. Y me tocó hacer, YouTube hacía como una especie de capacitación para ciertos youtubers. En ese entonces una generación que ya no existe ahora. Bueno, sí siguen, pero ya no están en ese rol. Yo no los conocía, yo no tenía ni idea de quiénes eran. El caso es que a nosotros nos contratan para ponerle toda la plataforma, o sea, digamos que pasaban por una escuelita. La primera era cómo generar contenido, cómo hacer tus guiones, cómo hacer colaboraciones. Y una de las partes era llegar a un estudio de televisión real. En este estudio, pues nosotros pusimos 3 cámaras, una grúa, teníamos todo el switch en vivo para que los chavitos llegaran y dijeran, yo quiero hacer esto, y tenían una escenografía hermosa. Y fue el primer golpe que yo tuve donde dije, esta generación tiene un nuevo lenguaje. Porque si tú estudiaste comunicación, a mí me tocó esa transición. Tal vez yo grababa en mi carrera los cortos y todo lo que nos pedían en Betacam, lo tenía que digitalizar ya y pasarlo. No me tocó la no lineal, pero sí ya mucho más clavado a esa parte de digitalizas y luego ya editas, ¿no? Y pues bueno, si tenemos una cámara y vamos a hacer un corte, pues tengo que tener una cámara de refuerzo, ¿no? La cámara que a lo mejor está cerradita para que pueda hacer un switcheo bonito. Eso es lo que yo traía de bagaje. Y de repente yo con un chavito, tendría 18 años tal vez, él, no, menos, mucho menos. Y le digo, bueno, aquí están las cámaras, aquí está una grúa, aquí está todo este rollo, ¿qué quieres hacer? No, yo solo con esa cámara y voy a hacer esto. Permíteme tú. Sí. Voy a decir. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Luis Meijuero. El día de hoy vengo a decirles, y yo decía, no, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Perdón por las palabras, pero esa fue una expresión totalmente genuina. ¿Qué está haciendo? O sea, está cortando. Oye, pero no tengo otra cámara para switchar. No, córtalo. Y entonces me acerqué con la gente de YouTube y le dije, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué me están pidiendo este tipo de contenido? Me dice, es que no eres consumidor de YouTube, ¿verdad? No. Bueno, sí, o sea, veo conciertos y veo otro tipo de cosas. No, lo que pasa es que hoy no tienen tiempo para los silencios. Todo el tiempo está así. Y si no te atrapan en los primeros 20 segundos, se van del video. Entonces, por eso empiezan a gritar. Cuando empiezan a hablar, gritan. Y aparte, no hay silencios. Todos los cortan, aunque sean jump cuts horribles. Todo va así.
Entonces pues hasta atraparte en los primeros 20 segundos. Pero no importa cómo lo cortes. O sea, no importa si yo estaba, mi continuidad estaba con mi mano aquí y en la siguiente estoy aquí. No importa, no importa. Mientras el discurso sea rápido y no tenga silencios, esa era la manera exitosa. Entonces ese fue el primer golpe que yo tuve y dije, ok, algo está pasando que no estoy entendiendo y que de una u otra manera, si yo me dedico a la producción, pues tengo que entender. Entonces empecé a consumir muchos contenidos que no me gustan, la verdad. Hay muchos contenidos de ese entonces que no me gustaban, pero, bueno, que no me gustan. Pero empecé a entender el lenguaje. Y TikTok es la evolución de eso. Si YouTube se convierte en el yo puedo hacer el contenido con una cámara de menos de la mitad de lo que cuesta la cámara que tenemos aquí enfrente, o a veces hasta con el celular que ni siquiera es un iPhone y graba medio feo, no importa. No importa. Mientras mi contenido sea divertido, o que atrape, o que sea dinámico, con eso tengo. TikTok es lo mismo. TikTok te genera esa evolución donde ya el formato es distinto de entrada. El formato ya no es horizontal, ahora es vertical. Ahora te daban 1 minuto, 45 segundos, creo que era muy al principio. Y si no te atrapo en los 45 segundos, bueno, si no te atrapo en los primeros 5, se te va la gente. Entonces, es ese cambio de lenguaje donde tal vez los que nosotros estábamos acostumbrados a disfrutar un contenido largo, a ver un documental, a generar, a consumir otro tipo de cosas, pues hoy la gente está acostumbrada, y aparte está acostumbrada a que sean ganchos mucho más rápidos. Por ejemplo, si yo voy a hablar de Factotum Records, tal vez mi manera de decirlo sería: descubrí el mejor lugar de Jardín Balbuena para los que nos gusta la música. ¿Quieres conocerlo? Yo no lo hago, no hago ese tipo de cosas, pero es mucho el contenido Entonces ya, a ver, me gusta la música, vivo por la Jardín Balbuena, vamos a ver. Y ya de repente, este lugar se encuentra, y ya te empiezan a describir todo. Entonces el lenguaje es dinámico, te tengo que enganchar, tengo que buscar. Este disco maravilloso, te voy a decir exactamente dónde lo compré. Ya estás generando una necesidad. Entonces los contenidos tienen que ser rápidos, digeribles, que si yo estoy viendo mi celular, no tengo que scrollearlo, porque aparte la diferencia de tú y yo, a lo mejor ya cuando a mí me toca el formato VHS, yo quería ver una escena, pues tenía que adelantarle, ¿sabes? O sea, desde el control, lo sabes, tenías que adelantar, y si la escena que quería ver estaba en el minuto 55, pues a lo mejor te tardabas 3 minutos en llegar. Hoy no te tardas 3 minutos en consumir nada. Hoy todo lo tienes así, inmediato. Entonces, esa es la dinámica de TikTok. Porque la gente consume. Y hay de todo tipo. Desde chavitos hasta gente mucho más grande. Me decías, por ejemplo, en cuestión de edad, que hay como que dos Sí, hay grupos, dos vertientes, ¿no?, grandes. Están todos los que consumen alrededor entre 15, 14 años hacia los 19, y todos los que consumen de 29 para arriba. Y hay contenido para todo, que también eso es maravilloso. A su vez, tenía yo un maestro en la carrera que me decía, cuando estaba apenas el boom de Internet, me decía: YouTube tiene el mejor contenido y el peor contenido. Ya depende de ti qué consumes. Es exactamente lo mismo. A mí, al final, el algoritmo entiende que te gusta y por ese camino te puede llevar. Y de repente te pone ciertas cosas que puede decir, bueno, a lo mejor le parece bien eso. A lo mejor ya le gustaron las cosas de amor y ahora te voy a poner poesía, ¿no? Y de repente le diste like a un video de poesía y pues te empieza a meter más. Oye, más. Digo, esto suena, obviamente tú que eres un experto en este campo, pero hay mucha gente que no tiene idea de los parámetros que me estás diciendo y sube por subir muchas cosas, ¿no? Desde luego, pero por ejemplo, la gente famosa que paga mucho dinero para que le hagan sus TikToks y todo eso, ellos ya tienen otra tendencia y otra cosa en la mente, ¿no? Sí, ellos ya son famosos. ¿Qué buscaría ya un famoso tener éxito en TikTok, por ejemplo? Mantenimiento, pero es que hay que entender una cosa. TikTok no es tu negocio. TikTok solo es una herramienta que te ayuda para acercarte a la gente. ¿Qué haces después de eso? Esa es la diferencia. Por ejemplo, mi contenido. Mi contenido es meramente musical, solamente estoy compartiendo lo que yo compro y hasta ahí se queda. O sea, hay un poco de información y lo hago bonito para que la gente digamos como que tenga esa empatía. Yo no estoy buscando un negocio, que a lo mejor estoy mal ahí, ¿no? Pero a lo mejor si yo quisiera hacer un negocio, pues a lo mejor empiezo a vender discos, ¿no? Ya tengo toda una base y te genero eso. O a lo mejor me rento de DJ. Y mi negocio está en que todo este fanbase que generé, ahora voy como DJ
y la gente va a pagar un boleto para verme como DJ. No lo hago, no busquen boletos de DJ, porque no lo hago en este momento, ni pienso hacerlo, pero ese es el punto. ¿Qué haces cuando ya eres famoso? Pues mantienes, pero diversificas el negocio. Si eres una modelo y a lo mejor te interesa vender OnlyFans, pues vas a decir, ya tengo mi nuevo contenido, y entonces lo llevas hacia OnlyFans y la gente ya paga. Soy un músico, acabo de sacar una nueva canción, ve y consúmela. No la consumas en TikTok. Oye, mi querido Luis, ¿hay prostitución disfrazada en TikTok? No, totalmente. ¿En las redes? Totalmente. Háblanos un poquito de eso. En todo. O sea, y no solamente prostitución pensándolo, llevándolo a ese lado del sexo. Para mí la prostitución también es cuando estás haciendo un contenido muy ético y de repente te vas hacia tu lado. Eso para mí tiene que ser. Pero si hablamos de la parte de sexo, todas las redes sociales y desde que se crea Internet sabemos que una de las vertientes es el sexo. Atrae mucho y jala mucho a toda la gente. Y si lo vemos hasta en la historia del cine, el cine porno revolucionó los formatos como el beta. Sino que le digan al pobre de Tiger Woods, hombre, que acabó su carrera de golf por ser adicto al... Totalmente. al Pero, por ejemplo, Billie Eilish, resulta que ella dice que tuvo que entrar a rehabilitación porque era adicta al sexo. ¿En serio? Al porno. Entonces, bueno, el Internet y el porno siempre han estado ahí en ese rollo, porque justo cuando se democratiza la información, pues entonces en ese momento, pues ya todo lo que tú tenías, yo no sé cómo conseguían el porno, a mí, yo me tocó comprar porno, sí, lo estoy diciendo, mamá, si estás viendo la entrevista en este momento te vas a dar cuenta, pues yo iba a un puesto de películas que estaba atrás de la comercial mexicana donde vivían mis papás. Y yo les decía, oye, ¿tienes películas privadas? ¿Sabes? Bueno, no. Ojalá, esa es de tu época. Ya. Dani y yo nos tocaba, digo, yo estamos rucos, nos tocaba comprar la revista Caballero y la Playboy y la Penthouse. Pero, ¿sabes? Costaba, era como un paso más, ¿no? Primero quitarte el tabú sí, el estigma, de ir a pedirlo. Luego, desembolsar de tu dinero. Y luego verla escondidas. Y luego verla escondidas. O sea, era toda una ritual, cosa. Sí. Sí. O si bien te iba de repente, a mi papá se le ocurrió comprar, tampoco vean esto, en ese entonces pues te daban los decodificadores de cable y les ponían un chip y te daban todos los canales. Entonces, no manches, era la sensación que mis compañeros fueran a mi casa porque tenía el Playboy Channel las 24 horas. Era como tener una parabólica en un aparatito chiquito. Totalmente. Pero te estoy hablando de que tenías que tener un dispositivo, pagar por eso, y la verdad es que al momento en que llega Internet, pues, tú buscas porno, te aparece. Oye, Flaco, pero TikTok no regula, es decir, ¿en qué momento una persona puede aparecer desnuda en TikTok y ser censurado? ¿Cómo está esa cuestión? Yo creo que ahí es donde vienen muchas vertientes de la misma plataforma, o muchas inconsistencias de la plataforma. Yo creo que la palabra es inconsistencias, porque de repente te puede bajar un video por derechos de autor, de una canción que nos ha pasado a nosotros. Que Universal dice, esta me pertenece a mí. Ahí de repente pasas por buenas etapas en donde a mí me bajaron los Beatles, por ejemplo, pero de repente hay la misma disquera dice, esta no hay problema, nada más no puedes monetizar, pero en TikTok no monetizas, entonces no hay problema. Pero de repente ves, respetando todo el contenido, respetando la diversidad, no me quiero sonar como alguien que se espanta, porque la verdad es el contenido al final hay para todos y quien lo quiere consumir está bien. Pero de repente hay personas, chicas, ¿no? Poniéndolo en este rollo, que salen solamente, digamos, con una ropa interior muy, muy, muy pequeña y no lo bajan. Y de repente alguien, un hombre, sale y se quita la playera y está mal. O de repente dices una palabra, ¿no? Algo que tenga que ver con el racismo, pero que no lo estás diciendo como tal, pero sí se puede llevar hacia ese lado y te lo bajan. Entonces sí existe una manera en la que la plataforma como que limita ese contenido, pero yo creo que la parte sexual es una cosa que también atrae. Y la plataforma como tal, la mercadotecnia, y lo primero que te decía, o lo platicábamos, el primer golpe, es la parte sexual. Oye, hay una línea muy delgada entre OnlyFans y después lo que generó TikTok. Yo sé que OnlyFans fue primero, ¿no? ¿O qué fue primero? ¿TikTok o OnlyFans? No tengo ese dato como tal. ¿Cuántos años tendrá TikTok como plataforma? Yo creo que unos... A ver, acá el productor dice cuántos años tiene. No van a escuchar.
Es que primero empezó OnlyFans, pero con... Primero empezó OnlyFans, pero era una plataforma como para deportistas. Deportistas y músicos, ¿no? También, exacto. Dinero, entonces ya después lo empezaron a prostituir para porno. Pero, por ejemplo, TikTok, yo siento que más bien es como a la par, no sé, la verdad no tengo ese dato. Bueno, vamos a repetir un poquito, si lo que no se oyó, repítelo. Sí, que OnlyFans empezó siendo una plataforma para deportistas o para músicos que al final lo que querían justamente era acercarse a los fans, vender un contenido y no sé, a ti te interesa la música que yo hago, pues bueno, yo hoy voy a cobrar, no genera ganancias. Claro, y genera ganancias. Y yo te voy a dar un contenido a ti que te suscribes y te lo voy a dar X tiempo, ¿no? Y tú, si pagas una suscripción mensual, pues también vas a poder platicar conmigo, vas a poder tener acercamientos. Y ahí se degeneró a todo lo demás, ¿no? Pues al final es lo que te digo, Internet y el sexo están ligados todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, esa parte, pues al final creo que una con la otra, te digo, TikTok sirve para llegar a más gente. Y de ahí diversificas el negocio. Oye, Flaco, por ejemplo, ¿tú a quién le recomiendas TikTok? Por ejemplo, a alguien que tiene un negocio, por ejemplo, alguien que tiene una tortillería, una panadería, pueden hacer cosas divertidas y les puede... O sea, todos. ¿TikTok a quién le sirve? A todos. Hay consumidores de todo tipo. Al final, creo, y he visto contenidos de tiendas de música, por ejemplo, de Europa, maravillosos esos contenidos, donde... se ve que está curado como por chavitos que agarran portadas de discos y hoy vino Robert Smith a la tienda y es entrando con la portada, ¿no? Y hacen un sketch divertido. Pero eso lo puedes llevar a todos lados. He visto cafeterías, he visto, si bien no tortillerías, pero sí otro tipo de rubros que dices, wow, o sea, qué interesante, porque al final le estás dando algo. Una tortillería debe tener un distintivo. A lo mejor la salsa que ponen o la sal puede ser diferente. Y entonces ahí tienes un contenido, ¿sabes? Y eso, al final, llegas a más gente y diversificas el negocio, que puede ser que la gente vaya a tu tortillería. Oye, Flaco, yo siempre he pensado que, bueno, las redes o te crean o te destruyen, es una línea también muy delgada, claro, ¿no? De que te puede perjudicar o te puede ayudar muchísimo. Pero, por ejemplo, ¿qué le dices ahorita en este momento a los chicos entre 10 y 15 años que quieren hacer TikTok? ¿Y qué consejos les darías que hicieran para ser exitosos en TikTok o por lo menos ser creativos? Vaya, el primer consejo que yo les daría sería no hagas nada que te arrepientas en unos años. Ok. Creo que eso para mí, o sea, al final cuando estás chavo, yo crecí, yo nunca fui consumidor, pero sí crecí en la generación de Jackass. Ok. Y yo veía muchos compañeros que estaban súper clavados con la parte de Jackass, ¿no? Y ya cuando crecen, yo siempre lo he pensado, hablándole a la música, siempre he pensado que el punk es una actitud, sí, pero también tiene que ser una etapa de tu vida. Cuando los Sex Pistols hoy se presentan con lo que queda de los Sex Pistols en un concierto, pues no vas a ver a los Sex Pistols que veías en los años 70. Claro. Vas a ver a unos señores con una vida totalmente distinta, donde hasta su cuestión ideológica cambió, pero siguen cantando God Save the Queen. Pero entonces ya no es la esencia del punk, pero lo respetas porque ellos fueron parte de pero al final no están haciendo algo que les dé pena, ¿no? Creo que el primer consejo es no hagas algo que te pueda dar pena más adelante. En ese momento a lo mejor tienes muy poca capacidad para elección de eso, pero también haz contenido que te gustaría a ti consumir. Okay. Creo que ese es el tema más importante. Si tú estás consumiendo, y eso que dicen, le estás copiando no hay nada nuevo en esta industria, no hay nada nuevo en la música, o sea, al final, si nosotros nos vamos a todas las revoluciones musicales, cuando los Beatles se juntan con George Martin traía un bagaje de música clásica, que la música clásica existe desde 1500, o sea, todas esas cosas que al final lograban implementar a la música pop y que le daban un giro. Y que si bien crearon muchas cosas y generaron una nueva manera de hacer las cosas, pues retomaban muchas cosas de allá, ¿sabes? Que a lo mejor los Beatles no eran tan letrados en esa parte, pero sí tenían un productor que se las sabía todas. Y él conocía eso. Es lo mismo. Tú ves un contenido, me gustaría, como yo te decía, el contenido de este chavo irlandés, a mí me gustó eso, pero no lo hice de la misma manera. Uno, no vivo en Irlanda. Dos, no tengo una casa. ¿Sí recuerdas cómo se llama para buscarlo? No, te lo voy a buscar ahorita, okay. Lo tengo en mis seguidores. También dejó de hacer contenido hace tiempo, entonces bueno. Pero el caso es que no tengo lo mismo, pero sí puedo generarlo de otra manera. Ahora, yo hice radio en 2006,
hice muchísimas cosas de música, me gusta mucho hablar, me gusta mucho generar contenido de ese estilo, sé un poco y tengo internet que me puede ayudar también a conocer más, porque es demasiado snob decir, yo soy un melómano que me sepa. No, no hay nadie que sepa. No puedes. Y existen otras cosas y alguien va a saber más y siempre te vas a enriquecer de esa persona. Tienes la manera de cómo le darías tú el giro. Ok, a lo mejor cierto creador hace un contenido que te gusta, pero te gustaría que hiciera esto. Hazlo. Oye, me gusta una frase del gran escritor Dylan Thomas que decía, los buenos escritores imitan, copian, pero los grandes escritores plagian, roban, de manera que no hay nada escrito, nadie descubre el hilo negro. Pero qué interesante es todo esto. Oye, una última pregunta que quería hacerte, sí. Pero vamos a tener un podcast que se va a estar bien chido, se los voy a recomendar que lo chequen en Spotify porque vamos a hablar sin censura de muchas cosas obscuras del internet, del TikTok y demás. ¿Qué sería lo malo del TikTok y de como pues el lado oscuro, para tu opinión? Yo creo que tiene que ver con tu contexto y tu educación. Es realmente la responsabilidad recae en el consumidor, no en el creador. Yo puedo el día de hoy, hablemos de esas grandes cosas. Que no es decir, la mente perversa no es el que lo hace, sino el que lo consume. Que lo consume, porque si no hay alguien que lo consuma, no lo van a hacer. Claro. No lo van a hacer. Piensa en esos momentos de la Deep Web en donde soy un caníbal y quiero comerme a una persona y si hay alguien que dice, yo quiero que me comas, pues va a haber más caníbales que lo puedan hacer en redes. A lo mejor no vamos a esa parte de TikTok, pero si hay yo no puedo demeritar ningún creador. Creo que los creadores de contenidos merecen, y los que realmente se dedican a eso, que yo también ya me alejé y respeto mucho a los que siguen haciendo cosas de una manera periódica. Pero la responsabilidad está en la persona que lo consume. Si vas a una persona menor de edad, pues la responsabilidad está en el contexto y en la educación que le dieron. Ahora, si lo vemos así también, no nos podemos espantar de las cosas. Voy a hablar ahora de música. Yo te decía, yo soy de la generación de Molotov. Uh-huh. ¿Qué canciones traía Molotov? O sea, todas esas canciones con groserías, que fue así como, pero lo venía haciendo el Tri desde hace años, lo venía haciendo, de repente la Cuca metía cosas, o sea, no era nada nuevo, pero a lo mejor sí en el boom comercial. Pero hoy la gente dice, ¿cómo consumen corridos tumbados y son muy groseros? No es nada. O sea, Hold My Beer, güey. O sea, yo escuchaba a Molotov y hay canciones que si tú las escuchas, o sea, hoy lees la letra y dices, a la madre, o sea, esto no está bien ni hoy, ni hace 20 años, ni en 40, ¿sabes? O sea, creo que al final, si nosotros, y ellos también han quitado esas canciones de su repertorio justo por algo, ¿no? Si hoy existe alguien que consuma eso, es por algo. Ahora también, yo no demerito para nada el corrido tumbado, tiene o sea, la parte musical es maravillosa, a lo mejor las letras tienen que ver con el mismo contexto que estamos viviendo, pero a lo mejor sí puede haber contenido que puede ser algo dañino para la sociedad, no hablando de la música, uh-huh. Y que si no está un papá o un alguien o una escuela que les dice, oye, esto no va por aquí, si hablas de, no sé, voy a poner un tema fuerte, si hablas de la cosificación a la mujer, ¿no? Y existe toda una revolución para darle un peso a la mujer que merece, y no se lo haga nada, lo merece. Somos seres humanos, pues somos iguales. Pero hay alguien que decide agarrar su celular y empezar a cosificar a la mujer, y hay quien lo consume y dice, tiene razón, ahí está. Entonces es más responsabilidad del consumidor que del creador. Pues nos vamos a quedar con eso, yo creo que es muy importante. Al final del día es el contenido que se crea, está ahí, uno va a escoger, es como un menú, es como una comida corrida, ¿no? Que tú vas a escoger qué quieres comer. Pues muchas gracias, mi querido Luis. ¿Cómo te podemos encontrar en las redes? ¿Cómo estás en TikTok, en Instagram? En todas las redes sociales, el-product. El-product. Se lo recomiendo mucho, sobre todo a la gente que quiere hacer un contenido interesante, un contenido muy ecléctico, un contenido muy chido de música. Todos los que amamos el vinil y la música, chequen el product, porque lo que hace él, como dijo, pues no es ningún improvisado, porque él pues le gusta la radio, fue también locutor, un productor audiovisual, medios, entonces tiene la experiencia y las herramientas que yo creo que eso te hacen exitoso, mi querido Luis, en lo que haces. Al menos a mí me
pues me voló la cabeza, me gusta mucho lo que haces y por eso estás aquí, quería tenerte aquí en la tienda. Y ahorita vamos a tener un podcast que va a echar rayos y centellas. Ahí sí vamos a hablar de todo y de todos, ¿eh? Ahí vamos a hablar hasta de Peso Pluma y de todos ellos. Gracias, agradecemos a Nani Recamiero, el producer aquí atrás de cámaras. Recordamos que nos sigan en Spotify, tenemos TikTok, Spotify, tenemos YouTube, nuestro canal, que es donde van a ver esta entrevista, y chequen todas las otras entrevistas que hacemos. Y recuerden al final del día que hay que seguir consumiendo producto local, independiente, de todas las bandas independientes que hay, de todo, cualquier tipo de arte que haya por ahí, consumirlo, y sobre todo lo local es más chido. Y recuerden que la música se escucha mejor en vinil, y qué mejor que vengan a Factotum Records a encontrarlo, porque aquí pueden encontrar el soundtrack de su vida. Chao.